Bienvenidos desde la Academia Santo Domingo. Vamos a explicar pues, unos cuantos modelos de examen para dar unas pinceladas, sobre todo para que veáis cómo enfocar los diferentes exámenes. En la parte de la prueba específica, en las escuelas superiores de diseño, tendríamos los siguientes. A ver si me deja abrir estos. A ver, primero tenemos... A ver... Vale, ya lo tengo. Tendríamos a ver si me deja agregar a la transmisión. Ahora, aquí, esto por ejemplo es una prueba específica de diseño de la Escuela Superior de Diseño de la Comunidad Valenciana, en este caso, ¿vale? Orihuela. En este caso tenemos un ejercicio que sería el primer ejercicio, corresponde al temario de Historia de Arte. La historia del arte que os entra según el temario, no solo de esta escuela, sino de casi todas las escuelas, equivale más o menos al temario de escuela de arte de la selectividad. Si nos fijamos en estas diapositivas, en estas slides, tenemos primero lo que es un texto que va correspondiente a el arte, y luego cuando termina el texto nos hace unas preguntas, ¿vale? El texto obviamente es un texto de arte, va referenciado a temas de arte, sobre todo en este caso siglo XIX y siglo XX. Nos habla, por ejemplo, en este caso del impresionismo, esto lo tenéis colgado en la página web de la escuela, y luego pues hay unos puntos, un true false como parecido a los test que tenéis en inglés de la EBAU, etcétera, donde tienes que poner, después de leer bien el tema y saberte obviamente un poco la línea de tiempo en este caso es el impresionismo, pues si es verdad o es mentira, que habla sobre todo de las personas o los pintores, en este caso del impresionismo, cuáles son, si unos verdaderos, si no, y cuáles son las características generales del impresionismo, si se utilizaba fotografía, pintura, tipo de color, tipo de pincelada, etcétera, ¿no? Son cosas más técnicas. Esto sería una parte. Si seguimos viendo una segunda parte de este examen, tenemos luego una serie de comentarios, en este caso son comentarios de pinturas, que son comentarios que hemos visto en clase, hemos dado diferentes esquemas para que tengáis este tipo de comentarios. En este caso es de Monet, es un cuadro que en clase lo hemos hecho además, el comentario, es el típico, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos habla, es más, lo hemos buscado hasta en la Wikipedia, este cuadro, exactamente, y luego nos habla, se llama El Sol Naciente, es de Claude Monet, está en el Museo de Marmatan, y bueno, nos habla aquí un poco de quién fue Monet, cuáles son las características y cómo tenemos que hacer una exposición de este tipo, ¿de acuerdo? Esto es tan fácil o tan sencillo, como dijimos en clase, se hace en sucio y luego limpio y se contesta pues dentro de la checklist de los comentarios que tenéis todos, pues comentamos y contestamos cómo debe de ser, es decir, a características generales de esta obra, los que no tengáis la checklist porque no seáis alumnos nuestros, pues podemos hablar pues de la datación, del año, de la época, las dimensiones de la obra, el autor, un poco el contexto pues de esta obra, qué pasaba en el mundo en esta época, etcétera. Luego ya tendríamos que ver las características en este caso más particulares, que sí que tienen que ver pues con la fractura, con el tipo de pincelada, con la luz, con el color, con la intensidad de las figuras, cómo se utiliza esa sutileza o no, si hay o no claroscuros, los pinceles, etcétera, ¿no? Que son ya el tema de cómo está elaborado el cuadro o los fondos, etcétera, ¿no? Características que tiene que ya van más definidas. Primero, la personalidad del autor, y lo segundo, según el tipo de obra de arte, el tipo de movimiento, etcétera, ¿vale? Tenemos las características generales y luego pues características más específicas. Es a grosso modo lo que tenemos que hacer. Y luego ya para cerrar siempre ponemos la opinión personal, ¿de acuerdo? El comentario crítico, si lo queréis llamar así, de qué nos parece la obra. Más o menos, ¿de acuerdo? El siguiente, porque tenéis varios ejercicios, esto es una obra de Edgar Degas, La clase de danza se llama, un cuadro bastante famoso también en el Museo de Orsay, París, y lo mismo, bien, entonces aquí tenemos pues es una escena de unas bailarinas en este caso, tomando una clase de ballet, todos los que hemos ido a ballet, pues exactamente. Obviamente se ve que es un edificio antiguo, ¿vale? Siglo XVIII, 19, y entonces tenemos que hacer el comentario, que vamos a hablar de que pues es otra época o no, vamos a hablar de pues de la vida de Edgar Degas, qué significaba, cómo hacía las pinturas,
cómo remarcaba las obras de arte, los colores que utilizaba, las formas, los personajes, el encuadre que tiene, la composición, etc. Entonces, haremos primero pues las características generales del cuadro, primero contemplamos el cuadro, estamos un tiempo mirándolo y luego ya a partir de ahí analizamos la obra. Siempre, como hemos dicho en clase, pues tenemos un orden, o podemos empezar de techo a suelo, de suelo a techo en este caso, por ejemplo, que representa el interior de una habitación, ¿bien? Podemos hablar de las niñas, de las bailarinas, de cómo están estructurados, de los grupos de personas, de la composición, cuál es la principal y cuáles son las secundarias, de ese profesor que está o bailarín que está instruyéndolas, etcétera, ¿de acuerdo? O cómo las está corrigiendo, etcétera, o las que están bailando en lateral y las otras observando, si están haciendo alguna obra, etcétera, ¿de acuerdo? En la slide anterior, en esta lo mismo, aquí vamos a hablar de unas barcas. No se sabe bien porque no se ve especialmente bien cuando están naciendo, al fondo se supone que hay un puerto porque estamos en el mar y un poco vamos a hablar de estas barcas, aquí como dos más que también están, hay unos pescadores, etcétera, o no, o está la barca tal, entonces tenemos que conocer un poco cuáles son las obras más importantes de estos dos autores, ¿de acuerdo? Esto sería uno de los modelos, insisto, un comentario que es como hemos visto aquí, ¿vale? Para resumir, no quiero hacer el vídeo muy largo. Pues es un texto donde nosotros vamos a hacer referencia a ese movimiento. Normalmente suele salir siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, suele digo, porque las últimas pruebas que hemos tenido en diferentes escuelas, como puede ser la de Murcia, sí que ha entrado el rococó, sí que ha entrado el renacentismo o incluso el barroco. De hecho han puesto hasta la fachada de la catedral de Murcia, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no es lo normal, pero como el BOE lo pone, sí tenemos que estudiar todo el temario entero. No nos podemos ceñir a coger con pinzas las últimas cosas porque esto lleva una preparación. Bien, este es uno de los exámenes. Otro que los quería compartir, de hecho que el examen es la semana que viene, sí lo encuentro porque lo he subido aquí. Vamos a hablar de la otra parte, ¿vale? Esta sería la parte dentro de la específica, tenemos siempre un comentario. El comentario puede ser este o puede ser una obra de pintura, escultura o arquitectura. Bien, y luego el comentario va dado en una fotografía y luego ya nosotros tenemos que terminar de estructurarlo. Insisto, siempre hacemos en sucio, luego limpio más o menos la longitud de un comentario, los que hemos visto en clase, una cara y media de folio, más o menos, ¿bien? Y luego vamos a hablar de otras pruebas específicas dependiendo de lo que vayáis. Aquí, por ejemplo, tengo la de diseño de interiores, a ver si se pone. A ver. Vale, a ver, voy a ver si me deja compartir la de otra, por ejemplo, esta. No me deja. A ver si puedo cambiar y me deja, porque sí que, a ver, compartir, a ver, la otra, a ver qué quiero, esta es otra. Creo que tarda un tiempo en ponerse, porque no controlo mucho este programa, a ver cómo sale y un poco explicamos, ¿vale? Os he preparado dos más, esta por lo que veo no sale, está subida al programa. Pero, a ver, diapositivas. A ver. Ahora sí sale. Bien, vamos a hablar de esta. ¿Vale? Hemos hablado de esta y ahora vamos a hablar. A ver, esta. En esta, a llegar a la transmisión, a ver si sale perfecta. Bien, esta es otra prueba. Que en este tipo de prueba, esta es para alumnos que van a diseño de interiores tanto en grados como en este caso en ciclos, ¿vale? Sabéis que los grados son 4 años, exactamente igual que una carrera universitaria porque hicieron la equiparación hace poquito. Y luego están los ciclos, que es 1 año y medio, o bueno, son 2, pero luego tenéis lo que son las prácticas obligatorias. En este caso, la prueba consta igual, que son un primer ejercicio que tenemos que sacar la planta de alzado y perfil y hacer la perspectiva. Este lo hemos hecho en clase además, no es nada complicado, ¿bien? Se dibuja y sobre todo tenéis que dibujar la perspectiva dentro de los cuadritos isométricos que os dan, con lo cual, pues bueno, un trabajo que ya tenéis hecho, os dan este examen y sobre ello yo recomiendo coger un folio en sucio y dibujarlo y luego ya pues pasarlo a limpio, ¿vale? Obviamente los materiales que se os pide tenéis que tener reglas, cuadra, cartabón, compás, portaminas, etcétera. Siempre pues recomendamos uno más fino y otro más grueso para remarcar, etcétera. Y saber hacer así bien las perspectivas. El segundo ejercicio sería así pero al revés, es decir, yo ya te doy la perspectiva, que es un cubo, que en el fondo tiene lo que es una cruz, y a través de este cubo yo dibujo lo que es la planta, el alzado y perfil de esta figura. Al ser cuadrada, aunque tenga las hendiduras de la cruz central, que recorre, como veis, toda la pieza, luego sí tiene alguna peculiaridad diferente, el perfil, por ejemplo, con esas líneas discontinuas que tienen que haber, que representaría los huecos de esa cruz.
delante la cara es tal cual lo que es la planta, ¿de acuerdo? Y luego el alzado pues es otra cruz. Desde arriba vemos los dos carriles que se solapan, ¿de acuerdo? Y entonces más o menos es una figura accesible, que más o menos hemos hecho tropecientas mil en clase de este estilo y muchísimo más difíciles. A los que no estéis con nosotros en la escuela, por ejemplo, os recomiendo este libro, que es bastante bueno para aprender a hacer las vistas, ya que el nuestro todavía no ha salido, pero está en ello, que lo tendremos en breve, que este es de unos profesores nuestros que en su día yo cuando estudié la carrera en Alicante pues me dieron clase y la verdad es que es bastante bueno, ¿vale? Lo venden en la Universidad de Alicante, en este caso vale 22,62. El nuestro, insisto, está al salir también. Y entonces en este, por ejemplo, solo es de vistas, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues podemos hacer pues sobre todo prácticas, porque están resueltos y tenéis aquí tropecientos mil. Bien, y luego la siguiente parte. La siguiente parte tiene un poco más de chicha y es un poco más divertida porque tiene un poco más que ver con la especialidad que hemos elegido. La siguiente te dice ejercicio 3. Bueno, no lo he dicho, pero más o menos cada ejercicio es una hora. Dice, realiza una perspectiva del espacio dado. La vista sería libre, se hace a mano alzada. O bien, también se puede utilizar el material de dibujo técnico. Podríamos incorporar decoraciones, mobiliarios, etcétera, según aparezca en la planta. Bien, eso sería el primer ejercicio y el segundo dice que además apliquemos colores sin entrar en detalles para distinguir las diferentes estancias, o los techos, o los suelos, o los mobiliarios, etcétera. Bien, en clase hemos hecho cosas muchísimo más complicadas, hemos diseñado tiendas, hemos diseñado chalés, viviendas unifamiliares, hemos diseñado negocios, hemos diseñado cafeterías, bares, franquicias, vuestras habitaciones, vuestras casas perfectas, etcétera, ¿vale? Con lo cual esto pues no vamos a tener ningún problema. Para los que no vengáis a clase, pues directamente os pongáis a diseñar cosas, sobre todo aprender las escalas, la famosa fórmula de escalas igual a dibujo partido por realidad, y a partir de ahí pues nos cogemos como una especie de caja de zapatos abierta, eso para los que no vengáis a clase, los que vengáis más o menos es como una perspectiva que hacemos en diédrico, ¿vale? Que constará, por ejemplo, pues como esto, ¿vale? O sea, cogemos la planta de alzado y perfil, y ahí a partir de aquí en el centro pues empezamos a dibujar y esto serían las paredes 1 y 2 de lo que es la habitación, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ahí pues empezaríamos a dibujar lo que es el chalet, ya dando esa perspectiva. En este caso tenemos, como podemos observar, pues tenemos una habitación de matrimonio, tenemos la cama con las 2 mesitas, tenemos unos armarios a interiores, luego tenemos un cuarto de baño que da a la habitación, es una habitación suite de matrimonio, al fondo tiene los 2 armarios o un vestidor de chico y chica. Está, está justo al lado, detrás tenemos un jardín interior, en este caso puede ser un patio interior a la entrada de la casa. Luego tenemos, abres ahí y luego estará el salón comedor. Salón comedor pues tenemos ahí dibujado lo que es en este caso pues un tresillo con unas mesas y con 2 orejeros, por ejemplo. Luego tendríamos una mesa de comedor de 4 o 6 personas y luego ya al fondo estaría lo que son los utensilios de la comida, de la cocina con, tenemos el lavaplatos, el lavavajillas, la cocina, se ven los grifos, ¿de acuerdo? Entonces es un poco pues una planta de un chalet, más o menos, con una habitación individual, un salón comedor. Luego tendríamos en la otra parte, que es como una especie de terraza o un jardín, donde están los árboles dibujados, que está cubierto, que son las líneas que vemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la entrada y luego pues un patio, un jardín exterior, que puede estar ahí la piscina, etcétera. Bien, entonces simplemente es hacer como una especie de caja de zapatos con 2 planos, insisto, los que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? 2 planos horizontal y vertical, y a partir de aquí pues dibujamos en medio pues las diferentes estancias para que se vean en perspectiva. Bien, otro examen que os quería mostrar, ¿vale? A ver si me deja, que también es, bueno, gente que va a hacer, como hay diferentes especialidades, los exámenes específicos, hay una parte general que sería la de arte, hay una segunda parte también general que sería una especie de prueba de dibujo, un proyecto, etcétera. Hemos hecho el famoso proyecto de las papeleras o los drones, etcétera. Y ahora, de acuerdo, hay una tercera parte. La tercera parte que sería, a ver si me sale aquí, que es esta. ¿Vale? Que va, pues cada uno, si vais a interiores hay una, si vais a fotografía hay otra, si vais a diseño gráfico hay otra, si vais a diseño de producto hay otra, si vais a joyería hay otro. Bien, en este caso os voy a poner este porque es para gente que va a moda. En este caso, este examen, además también, es que está subido en la página de la escuela,
vamos a hablar de cómo se haría, ¿de acuerdo? En este caso, que es para la prueba específica de alguien, insisto, que va a moda, tanto en grados como en ciclos, son exámenes diferentes. Esto es uno de los modelos, este es un ciclo formativo, lo pone arriba, ¿bien? Y vamos a hablar que el modelo de examen, cómo se estructura. Lo primero es que nos dice que son dos partes, si lo tenemos que saber leer, ¿bien? Y interpretar bien lo que leemos, importante, sobre todo porque estamos nerviosos o igual no tenemos la suficiente destreza para hacerlo con la suficiente calma el día del examen. Dice hacer 8 bocetos de producto de moda libre sobre la imagen que representa al dorso. Se realiza a color y para ello te dan estos colores que se llaman pantones, ¿de acuerdo? Esto lo hemos visto en clase. Diferentes pantones, diferentes formas, vimos el tema de los colores, los cálidos, los oscuros, cómo se mezclan, de dónde salen los colores, los primarios, secundarios, etc. Bien, en este caso nos dan 12 colores, que son los colores típicos de la primavera y verano, y nos dice que la primera parte sería hacer bocetos. Bocetos hemos hecho en clase colecciones enteras, los que vais a diseño, ¿vale? De hombre, de mujer, de niño, etcétera, de ropa de casa, etcétera. Y hay vídeos subidos al respecto. Y luego, bueno, en este caso 8 bocetos, es decir, 8 productos que correspondan a estas características. Y luego dices, utilizando una base del maniquí, recorta el material para representar en 3D el boceto elegido en el ejercicio anterior. ¿Vale? Entonces, en la siguiente página tenemos aquí un maniquí. Sería llevaros las tijeras, se recorta y entonces la ropa que habéis diseñado, pues bueno, hacemos una copia y se la ponemos. Era como, lo enseñé el otro día, tenéis un vídeo subido, ¿vale? Es como hacer los recortes que se hacían, que hay libros de pegatinas de niñas, o hay otros de recortes que es como hacer pues un vestidito que lleva como unas pestañitas en papel y luego pintado, decorado y luego se le pega. Hay alumnas que os habéis comprado telas diferentes colores para pegar, con pegamento el día del examen lo lleváis, con colores tanto fríos como cálidos. También se puede hacer con diferentes texturas, con diferentes materiales, con papeles pintados, con papeles recortados, con papeles de dibujo, etc. Se trata un poco de ver cuál es vuestra creatividad, que de eso os examináis, y luego te pone aquí cuál es la forma de inspiración. En este caso tenemos Barcelona, el barrio de Güell se llama, o donde está Gaudí, por ejemplo, etcétera, ¿no? La casa famosa de Barcelona, del Art Deco de Barcelona, con estos mosaicos de colores primaverales que lo que hace es la inspiración de lo que es la colección, ¿vale? Hemos hecho en clase algunas con rojos, azul marinos, sobre todo me interesa la forma de la concha, como os he explicado, las formas angulosas que realmente son las que le dan el carácter y la personalidad a este tipo de colección, ¿de acuerdo? Dentro de colores primaverales que se pueden elegir todos los que tengáis allí, sobre todo nos inspiramos en esta forma desenfado, en hacer cuadros diferentes, en hacer formas angulosas, en hacer picos que no correspondan o que no encuadran. Es como hacer una camiseta, la recortas y la vuelves a componer, ¿de acuerdo? Totalmente asimétrica, totalmente informe, dentro de la formalidad y del uso que va a tener. Podemos hacer camisetas, vestidos, ropa de cama, ropa de sábanas, podemos hacer manteles, podemos hacer zapatillas, gafas, sombreros, gorros. Aquí en clase hemos hecho de todo. Bien, así que era un poco lo que quería explicar en el vídeo de hoy, ya que estamos cerquita del examen, estáis nerviosos y bueno, esto. He cogido estas dos pruebas porque son los que hemos terminado de hacer esta tarde hace un rato, ¿de acuerdo? Ya cogeré de fotografía, o cogeremos de joyería, o cogeremos de diseño de producto, etcétera, otros exámenes. Nos vemos, chao, chao, estudiar mucho, que no os regalan nada, adiós.